Mi esposo me dijo, estás gorda, vieja y amargada. Pero días después suplicó volver conmigo. No lloré cuando me lo dijo. Lloré cuando entendí que lo decía en serio. Pero lo que pasó después fue él quien terminó suplicando. No lloró cuando lo dijo. Lloró cuando entendió que lo decía en serio. Esa frase que se quedó flotando en el aire como veneno fue dicha con la tranquilidad cruel de quien ya no tiene miedo de herir. Estás gorda, vieja y amargada, soltó Javier mientras dejaba el tenedor sobre el plato como si estuviera comentando el clima. Lucía no supo si fue el tono, la frialdad o la ausencia absoluta de cariño lo que le rompió algo por dentro. Pero no reaccionó, ni una lágrima, solo un silencio seco que ocupó todo su pecho. A veces, las guerras comienzan así, sin una explosión, solo con palabras. Y esa fue una bomba emocional, una traición que no se grita, pero se siente en los huesos. Aún no lo sabía, pero acababa de empezar el capítulo más emocionante y superador de su vida. Aunque todavía todo dolía. Durante años, Lucía creyó que el desgaste era natural, que el amor se transformaba, que el silencio no significaba desamor, que la rutina era parte del camino. Se esforzaba por comprender, por disculpar los cambios de humor de Javier, su salida sin explicación, su indiferencia cada vez más evidente. Pero esa noche, frente a una mesa servida con esmero, con velas a medio derretir y una botella de vino abierta, porque aún intentaba rescatar lo que ya no existía, él le tiró la última piedra. No fueron solo las palabras, fue la forma en que las dijo, como quien se quita un peso de encima, como quien libera una verdad largamente contenida. Y aunque ella intentó quedarse entera, supo que algo dentro de sí misma se quebró para siempre, porque a veces el fin llega sin portazo, solo con desprecio. Javier salió de la casa al día siguiente con una maleta pequeña, como quien solo va a pasar el fin de semana fuera. Ni siquiera se despidió. Ya hablaremos, dijo desde el umbral, sin mirarla. Lucía, sentada en el sofá, lo vio cerrar la puerta con una calma escalofriante. Fue ahí donde sintió el golpe. No era la soledad lo que la asustaba, era el hecho de que él se fuera tan tranquilo, como si no dejara nada importante atrás. Y entonces llegó el silencio, ese que grita, que desarma, que mete los dedos en cada rincón de la memoria. En los siguientes días, Lucía no lloró, no quería hablar con nadie, no contestaba llamadas, no tenía hambre, no dormía bien. Pero su mente, inquieta, comenzaba a hacer preguntas, porque algo no encajaba, y ella, que parecía destruida, estaba apenas despertando. Fue al tercer día cuando todo cambió. El correo llegó como un golpe seco en la espalda. Asunto, tienes que ver esto. Lucía dudó unos segundos antes de abrirlo. Lo hizo sin esperar nada, pero el contenido la dejó sin aliento. Una fotografía digitalizada de un contrato. Su nombre, su firma, su número de identificación. Pero un documento que ella nunca había firmado. Vendía su parte en la red de clínicas estéticas que había fundado junto a Javier hace más de una década. La firma era exacta, no tenía errores. Y sin embargo, ella sabía que jamás había autorizado eso. El archivo adjunto parecía venir de alguien que la conocía, que sabía lo que estaba pasando. Y ahí, por primera vez, Lucía sintió miedo, pero también una chispa de rabia, porque empezaba a entender que había algo más, algo que se tejía a sus espaldas. Durante horas, revisó cada centímetro del contrato, las cláusulas, las fechas, los testigos. Todo parecía auténtico, tan real que dolía. Llamó a su abogado de confianza, pero estaba de viaje. Intentó contactar a la secretaria de Javier, pero no obtuvo respuesta. Buscó en su correo físico, en los archivos guardados en la oficina del fondo, nada. Ese contrato no había pasado nunca por sus manos. Y entonces una pregunta se instaló en su mente como un eco. ¿Cómo era posible? ¿Quién podía haber falsificado algo con tanto detalle? ¿Y por qué Javier haría algo así, si aún estaban casados legalmente? A partir de ese momento, supo que la traición iba más allá de las palabras. Era más grande, más grave, más calculada. La rabia es una forma de energía. Cuando se usa bien, puede levantar a una persona caída. Lucía, que había vivido días grises, se sintió impulsada por una mezcla de dolor, orgullo y una sed de respuestas que no podía negar. Tenía que entender qué estaba pasando. No por él, por ella, por los años que entregó, por los sueños construidos con tanto esfuerzo, por las noches de trabajo que alimentaron esas clínicas,
por el nombre que tanto le costó posicionar en el mercado. No podía permitir que le arrebataran todo con una simple firma que ni siquiera era suya. Decidió entonces que iba a llegar al fondo del asunto, aunque tuviera que ensuciarse las manos, aunque tuviera que mirar de frente cosas que preferiría ignorar. Los recuerdos comenzaron a arremolinarse como piezas de un rompecabezas mal armado. Las reuniones que Javier decía tener a última hora, los viajes de negocios cada vez más frecuentes, la forma en que evitaba hablar de la empresa en casa. Lucía siempre creyó que él quería protegerla del estrés. Pero ahora, todo sonaba distinto. Había miradas que evitaba, comentarios que cortaba, números que ya no compartía. Incluso la forma en que hablaba de mi clínica cuando antes siempre decía nuestra. ¿Había estado planeando todo desde hace tiempo? ¿Podía alguien vivir junto a ti, dormir contigo, comer de tu mano y al mismo tiempo preparar tu caída con tanto detalle? Las respuestas aún no llegaban, pero la intuición ya gritaba. Al día siguiente, se puso un suéter beige, jeans cómodos y recogió el cabello con una goma vieja. Quería parecer casual, invisible. Fue hasta el registro público para consultar si ese contrato había sido legalmente registrado. La funcionaria la atendió con cortesía, pero sin demasiada atención. Buscó el número de expediente. Efectivamente, lo encontró. Todo estaba en orden: firma digital, fechas, testigos y aprobación notarial. Lucía sintió náuseas. Su nombre estaba ahí, como si hubiera estado presente en esa oficina, firmando tranquilamente su ruina. Pero no, ella no había estado ahí. Y eso la sacudió como pocas cosas. No era solo una traición, era un asalto emocional. Un intento de borrarla de su propia historia. Esa noche, se encerró en su habitación con una libreta en blanco. Empezó a anotar fechas, detalles, comportamientos, nombres. Lo que parecía insignificante cobraba sentido. Javier, siempre evasivo, había dejado rastros. Y ella, en su dolor, también había sido testigo de cosas que ahora cobraban una dimensión nueva. Su intuición le decía que esto no era solo un capricho de su esposo. Había algo más, una motivación oculta. Alguien más. ¿Pero quién? ¿Por qué? ¿Y cómo se justificaba un documento tan sólido sin que ella participara? Las preguntas no la dejaban dormir. Pero ya no se sentía vencida. Se sentía viva. Y en ese despertar, nacía la mujer que pronto se convertiría en su versión más superadora. El sonido del teléfono la sacó de su trance. Era un número desconocido. Dudó, pero respondió. Una voz femenina, con tono firme y directo, dijo: Lucía Fernández, hay cosas que usted necesita saber. No todo lo que cree es cierto, y no todo lo que ignora está lejos. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Se quedó estática, con el teléfono aún en la mano. Aquella voz no le resultaba del todo ajena, y esa advertencia la dejó helada. Se asomó a la ventana, más por instinto que por lógica, como si esperara ver a alguien observándola desde la calle. No había nadie, pero la sensación de ser vigilada no se iba. Y en el aire flotaba una certeza. Estaba más metida de lo que imaginaba. Lucía no era ingenua, tampoco era frágil. Solo había estado adormecida, como muchas mujeres que entregan su vida al amor y al trabajo sin medir que, a veces, los que te rodean no te quieren ver fuerte. Pero algo dentro de ella empezaba a cambiar. Ya no era solo la herida, era la necesidad de justicia, de recuperar su historia, de entender que jugada maestra había permitido que le robaran su identidad empresarial, emocional y jurídica. Y ese fuego, aunque aún débil, ya ardía. Javier no era solo un esposo distante, era un hombre con un plan. Y si ese plan incluía desaparecerla, se iba a llevar una sorpresa, porque Lucía estaba despertando, y lo que estaba por venir iba a ser emocionante, para quien supiera resistir. La historia no terminaba con la traición, apenas comenzaba, porque hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con estrategia. Lucía lo sabía, así que hizo lo que muchas no se atreven, pidió ayuda. Se acordó de Carolina, la ex contadora de la empresa, aquella mujer meticulosa, despedida de forma abrupta meses atrás. La buscó, le escribió, y Carolina respondió: claro que tengo cosas para contarte, pero no por teléfono. Y con eso, el primer paso estaba dado, porque lo que Lucía no sabía aún, es que ese encuentro sería la puerta a un pasado oculto, uno que cambiaría todo lo que creía saber. Las certezas de Lucía comenzaban a desmoronarse como piezas de dominó. Lo que creía imposible,
ahora estaba registrado oficialmente. Y lo más inquietante, con una firma idéntica a la suya. La verificación en el registro público confirmaba que el documento no era una simple falsificación burda. Era un movimiento elaborado, legalizado, sellado y certificado. ¿Cómo alguien podía suplantarla con tanto detalle sin que ella lo supiera? El corazón le latía tan fuerte que, por momentos, le impedía razonar. Esto no lo hizo Javier solo, murmuró para sí. La magnitud de la traición crecía con cada nueva pista. Era demasiado meticuloso para ser obra de un impulso. Y entonces, una palabra le cruzó la mente como un rayo. Cómplice. Alguien más estaba detrás. Y ese alguien conocía cada rincón de su vida. Después de horas de insomnio, con el rostro apagado pero el espíritu alerta, Lucía tomó una decisión difícil: buscar a Carolina. Hacía meses que no pensaba en ella. La contadora había sido una pieza clave en la estructura financiera de la empresa, hasta que un día desapareció del mapa. La versión oficial decía que renunció por motivos personales, pero Lucía siempre sospechó que había algo más. Y ahora, esa sospecha se transformaba en necesidad. ¿Podía confiar en Carolina? ¿Era parte del plan? ¿O quizás víctima de él? Se vistió con firmeza, respiró hondo y se dirigió al modesto departamento donde recordaba que vivía. No estaba segura de que aún siguiera ahí, pero algo le decía que valía la pena intentarlo. Tocó el timbre. Esperó. Carolina abrió la puerta con una mezcla de sorpresa y prevención. Su expresión cambió del desconcierto al reconocimiento en cuestión de segundos. Lucía, no esperaba verte, dijo, sin sonreír. Lucía fue directa. No había tiempo para rodeos. Necesito saber si tú sabes algo sobre el contrato. Mi firma fue falsificada. Carolina bajó la mirada. Se hizo un silencio espeso. Y entonces la invitó a pasar. El pequeño salón olía a café recién hecho. Había papeles sobre la mesa, cajas sin abrir, como si alguien estuviera a punto de irse o de empezar de nuevo. Carolina sirvió 2 tazas. Yo tampoco firmé mi salida, murmuró. Y ahí, sin dramatismo, sin lágrimas, empezó a revelar verdades que llevaban demasiado tiempo escondidas. La primera fue suficiente para dejar a Lucía helada. Esto comenzó mucho antes de que tú te dieras cuenta. La frase quedó suspendida en el aire como una daga. Carolina explicó que los movimientos extraños de Javier databan de hace más de un año. Ventas que no aparecían en los balances, proveedores falsos, cuentas duplicadas. Ella lo había descubierto poco a poco, hasta que Javier, un día, simplemente la citó en su oficina y le pidió que firmara su carta de renuncia. Sin motivos, sin explicación, y con una sonrisa amenazante. Carolina, que se sentía sola y vulnerable, se fue sin hacer ruido, pero guardó copias. Algo me decía que esto no iba a terminar ahí. Su voz era firme, sin rencor. Una mujer herida, pero no vencida. Una aliada inesperada. Una pieza clave en esta historia superadora. Lucía escuchaba sin interrumpir. Cada dato encajaba con sus propios vacíos. Lo emocionante del momento era que, por primera vez, no estaba sola. Carolina, al compartir su verdad, también le entregaba una esperanza. Juntas, tal vez, podían reconstruir el rompecabezas. Pero aún había demasiadas incógnitas. ¿Sabes quién pudo haber falsificado mi firma?, preguntó Lucía, con el corazón en un puño. Carolina dudó. No tengo pruebas, pero sí sospechas. Hay una mujer. Y ahí apareció el nombre, Vanessa Cortés. Ella venía con frecuencia a la clínica. Decía ser asesora de imagen. Muy discreta, muy amable, pero preguntaba demasiado. Y se movía como si ya fuese parte de la empresa. Lucía tragó saliva. Ese nombre le resultaba conocido, aunque aún no sabía por qué. La mente de Lucía viajaba en todas direcciones. Recordó vagamente una conversación con Javier sobre una mujer que había vuelto de Estados Unidos. Solo negocios, había dicho él. Y ella, como tantas veces, creyó sin cuestionar. Vanessa. El nombre comenzaba a brillar como una alarma. ¿Tienes algún registro de ella?, preguntó con urgencia. Carolina asintió y sacó de una caja polvorienta un dossier con copias de identificación, entradas al sistema, fotos de seguridad. Al ver la imagen, Lucía sintió un estremecimiento. Era la misma mujer que había visto salir del edificio en Tlalpan la semana anterior, usando la bolsa que creyó haber perdido meses atrás. No era casualidad. Nada de esto lo era. Una mujer estaba ocupando su lugar, firmando como ella.
Tal vez, viviendo su vida desde las sombras. Lo más devastador no era la falsificación, era el nivel de planificación, la precisión, la forma en que todo se había organizado mientras ella aún creía en el amor. ¿Qué tipo de persona hace esto?, preguntó Lucía, más para sí misma que para Carolina. La otra mujer la miró con compasión, pero también con respeto. Una persona que no quiere solo dinero, quiere destruirte. Esa frase resonó como un trueno en la mente de Lucía. ¿Destruirla? ¿Por qué? ¿Qué había hecho ella para merecer ese odio? ¿O no se trataba de ella, sino de algo más grande? Carolina mencionó algo inquietante. Vanessa parecía tener información confidencial. Detalles que solo alguien del núcleo más íntimo podía saber. Y eso indicaba una cosa. Esto no era una traición común. Lucía empezó a sospechar que su caída no era accidental. Era orquestada, desde dentro. Como esas historias de espías que uno cree solo existen en películas, pero que en la vida real se sienten aún más crueles. La mujer que firmó por ella no solo falsificó su firma, falsificó su historia, su imagen, su lugar. El dolor que sentía era diferente al de la ruptura amorosa. Esto era algo más profundo, una herida de identidad, pero también una oportunidad, porque ahora, con Carolina a su lado, podía comenzar a desenmascarar todo. Y lo más emocionante, podía hacerlo con inteligencia, no desde la rabia, sino desde la estrategia. Porque no hay nada más peligroso que una mujer traicionada que decide levantarse. Ese mismo día, Lucía decidió crear una línea de tiempo. Junto a Carolina, revisaron correos, mensajes, archivos antiguos, visitas a la clínica, listas de empleados. Todo. Tenía que haber un error, un descuido, algo que los delatara. Y entonces, en uno de los registros de entrada, apareció una coincidencia inquietante. Vanessa ingresaba siempre los miércoles por la noche, justo cuando Javier decía tener reuniones con inversionistas. ¿Casualidad? Imposible. Lucía sintió como la verdad se acercaba, como un tren que se oye desde lejos. No sabía aún lo que iba a descubrir, pero estaba lista, porque ahora tenía un propósito, un camino superador, y una idea firme: recuperar su vida, su nombre y su verdad. Mientras las últimas hojas de registro se apilaban en la mesa, Lucía se puso de pie. Su mirada, que había estado nublada por el dolor, comenzaba a clarear. Carolina le tendió una carpeta con los movimientos de Javier durante los últimos 6 meses. Revisa esto, y si quieres, mañana, lo seguimos juntas. Lucía asintió. Apretó el dossier contra el pecho como si fuera un escudo. Salió del departamento con pasos firmes, aunque aún temblorosos. En la calle, el aire fresco la golpeó en el rostro. Por primera vez en días, sonrió levemente. No por alegría, sino por determinación. Porque la mujer que firmó por ella acababa de cometer su primer error: subestimarla. Y ese error iba a costar caro. Las piezas empezaban a encajar. Lucía, que solía ignorar los patrones ocultos de la rutina, ahora los buscaba con ojos afilados. Carolina había sido clara. Vanessa aparecía siempre los miércoles por la noche. Justo cuando Javier, con su impasibilidad ensayada, decía tener reuniones con posibles inversores. Durante años, ella había aceptado esas salidas como parte del negocio. Porque confiaba, porque creía, porque amar también es suponer que el otro jamás cruzaría ciertas líneas. Pero ahora, la sospecha la mordía en el estómago como un animal inquieto. Había dejado de ver los miércoles como simples días. Ahora eran pruebas, huellas, ecos de una posible doble vida que se tejía en silencio mientras ella dormía. Y eso dolía más que cualquier palabra dicha en voz alta. Lucía necesitaba ver con sus propios ojos. No podía depender solo de papeles y suposiciones. Quería sentir la verdad, palparla, saborearla, por amarga que fuera. Así que planeó su miércoles con cuidado. Usó un suéter holgado, un gorro gris y lentes oscuros. Nada llamativo, solo una sombra más entre las calles de Tlalpan. Tomó un taxi hasta un punto cercano al edificio donde, según los registros, Vanessa entraba. Era un edificio discreto, casi anónimo, con fachada de consultorios y oficinas de terapias alternativas. Lucía se acomodó en una cafetería al frente. Pidió un café que no pensaba tomar y esperó. Los minutos pasaban lentos, pero su corazón latía con fuerza. La traición no siempre se grita. A veces se desliza por la puerta trasera. A las 19:43,
Un auto oscuro se estacionó frente al edificio. Javier bajó primero. Traje impecable, sonrisa controlada. Detrás de él, como saliendo de las sombras, apareció Vanessa. Era más alta de lo que recordaba, con una melena rubia que parecía de anuncio. Pero lo que realmente heló a Lucía fue la bolsa. Su bolsa, una edición limitada que creía haber perdido meses atrás. La reconoció de inmediato. El pequeño arañazo en la correa izquierda, el colgante plateado que ella misma había añadido. No había duda, Vanessa la había tomado. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? El estómago de Lucía se retorció. No era solo que esta mujer firmaba en su lugar. Estaba usando sus cosas, caminando al lado de su esposo, viviendo la vida que ella construyó. La escena no podía ser más simbólica. Dos personas caminando hacia un edificio con sonrisas cómplices, sin imaginar que eran observados. Lucía no podía moverse. Sentía las manos frías, la garganta seca. No sabía si era rabia, tristeza o una mezcla de todo. Pero lo que sí sabía era que esa imagen iba a quedarse grabada en su mente. No había marcha atrás. Ya no eran dudas. Era una confirmación. Esa mujer no solo estaba cerca, estaba dentro, metida en su vida, en su casa, en su historia. Lo emocionante del momento era que, a pesar del dolor, Lucía sentía una claridad que nunca antes había tenido. Y en medio del torbellino, una certeza: no iba a permitir que la borraran. No otra vez. Esperó casi una hora más. Quería ver si salían, si se abrazaban, si se besaban. Pero no. A las 20:56, Javier salió solo, con el celular en la mano y expresión seria. Se subió al auto y se fue. Vanessa no apareció. Lucía pensó en seguirlo, pero algo en su interior le dijo que lo importante ya lo había visto. Sacó su celular y tomó una foto del edificio. Luego, de la puerta. Luego, del cartel de seguridad con la lista de oficinas. Había nombres desconocidos, pero uno le llamó la atención: Asesoría Jurídica Integrada, piso 3. El apellido del abogado era el mismo de un viejo amigo de la familia de Javier. ¿Coincidencia? Ya no creía en eso. No después de todo lo vivido. La información empezaba a multiplicarse. Lucía tenía imágenes, horarios, conexiones. Pero necesitaba más. No bastaba con sospechas. Tenía que probar que Vanessa usaba sus pertenencias, que Javier mentía y que algo más oscuro se tejía entre esos muros. Decidió regresar al día siguiente, a la misma hora, sola, con otra ropa. Esta vez, intentaría entrar. No como Lucía Fernández, sino como una clienta cualquiera. Quizá pudiera obtener información directa, saber qué tipo de reuniones se llevaban a cabo allí. Porque lo que estaba en juego no era solo su patrimonio, sino su dignidad. Y ella estaba decidida a convertirse en su versión más superadora. La mujer que no se quiebra, que no grita, pero actúa. Aquel jueves, con los nervios en la garganta, entró al edificio como si no hubiera dormido mal toda la noche. La recepcionista apenas levantó la vista. Lucía preguntó por asesoría legal. Tercer piso, oficina al fondo, dijo la joven, mascando chicle. Subió por las escaleras. Cada paso retumbaba en su pecho. Tocó la puerta. Un hombre amable la recibió, con aspecto de abogado novato. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó. Lucía fingió estar buscando una asesoría de divorcio. Le habló de un esposo ausente, de sospechas. El abogado tomó nota, pero en medio de la conversación, soltó: trabajamos mucho con clínicas. Justo esta semana estuvimos cerrando unos contratos grandes con una sociedad muy importante. Lucía tragó saliva. Estaban más cerca de lo que imaginaba. La visita confirmó que ese lugar era más que una fachada. Era parte de la red. Tal vez el sitio donde se gestionaban los documentos, las firmas, los movimientos oscuros. Lucía volvió a casa con la cabeza a punto de estallar, pero también con un nuevo enfoque. Necesitaba apoyo técnico. Alguien que supiera rastrear correos, movimientos digitales, datos ocultos. Pensó en Pablo, el sobrino de Carolina. Técnico en informática, reservado, discreto. Al día siguiente, se encontró con él en una cafetería del centro. Le explicó todo. Pablo escuchó en silencio, luego asintió. Necesito acceso a tu correo, a tus archivos viejos y a las cámaras internas de la clínica si aún tienes los enlaces. Lucía no dudó. Le entregó todo. Las horas siguientes fueron como estar en una película de suspenso. Pablo, con dedos veloces y mirada fija,
Navegaba por carpetas, nubes, registros. Lucía apenas respiraba. Carolina llegó más tarde, con más documentos. La mesa de la cafetería se transformó en un cuartel de guerra silencioso. Y entonces, entre los archivos antiguos, apareció un archivo comprimido. Esto parece una copia de seguridad automática, dijo Pablo. Lo abrió. Y ahí estaba, un registro de accesos a la clínica con nombre, fecha, hora. Vanessa había entrado usando una credencial a nombre de Lucía. Lucía se quedó helada. Me están borrando. Literalmente, murmuró. Carolina le tomó la mano. No, te están subestimando. Y eso, Lucía, es su peor error. Ahora que sabía cómo se movían, podía anticiparse. Vanessa no solo la imitaba, la reemplazaba, pero nadie podía imitar su espíritu, su pasión, su historia. Lucía comprendía que estaba frente a algo más que una simple infidelidad. Esto era una invasión, una toma de identidad emocional, empresarial, social. Pero ella iba a resistir, iba a reconstruirse, paso a paso, con estrategia, con inteligencia, con fuerza, como toda mujer superadora. Y mientras se preparaba para el siguiente paso, ya sentía que algo nuevo se abría ante ella. Un nuevo capítulo, un nuevo nivel. Y, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que el pasado de Vanessa tenía raíces mucho más profundas de lo que imaginaba. Lucía pasó la noche en vela, sentada frente a su computadora con un montón de fotos y carpetas abiertas. El rostro de Vanessa la miraba desde distintos ángulos. Algunas imágenes eran capturas de cámaras de seguridad, otras, fotos de eventos pasados en la clínica. Y entonces ocurrió algo que la dejó completamente helada. En una imagen tomada hacía 2 años, durante la inauguración de la nueva sucursal en Polanco, Vanessa aparecía al fondo, en una esquina, entre los invitados. Vestía de negro y llevaba gafas oscuras, pero era inconfundible. ¿Qué hacía allí tanto tiempo atrás? Lucía sintió un escalofrío recorrerle la columna. Vanessa no era una presencia reciente en su vida. Había estado rondando desde mucho antes de lo que creía. Y eso lo cambiaba todo. La foto se convirtió en una obsesión. Lucía comenzó a buscar otras imágenes del mismo evento. Había decenas. Invitados, médicos, prensa, pacientes VIP, y en varias de esas tomas, ahí estaba ella, Vanessa. A veces de espaldas, a veces conversando con alguien. En una en particular, estaba de frente, hablando con Javier. La sonrisa de él era amplia, la de ella, indescifrable. Esa imagen, congelada en el tiempo, fue como una bofetada. Todo lo que creía conocer sobre su matrimonio comenzaba a resquebrajarse como un cristal bajo presión. No se trataba de una aventura reciente. Era una relación antigua, silenciosa, envuelta en sombras. Una traición prolongada, meticulosa y probablemente mucho más profunda de lo que Lucía se atrevía a imaginar. Decidió imprimir la imagen y pegarla en la pared de su estudio. No como un acto de rencor, sino como símbolo de algo que debía enfrentar. Como quien coloca una pista clave en una investigación criminal, aunque esta no fuera una novela de detectives, sino su propia vida. La herida no estaba solo en el corazón, estaba en la identidad, en la historia que ahora sabía adulterada. El proceso no era fácil, ningún camino superador lo es, pero Lucía estaba decidida. Iba a reconstruir su versión de los hechos, porque no podía seguir viviendo en la niebla. Tenía que saber quién era realmente esa mujer, de dónde venía, por qué se había infiltrado en su mundo, y qué buscaba, más allá de Javier. Carolina fue la clave. Al ver las fotos, palideció. Lucía, yo a esta mujer la conozco, pero no como Vanessa. La revelación cayó como un trueno. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucía, sintiendo que algo grande estaba por salir a la luz. Carolina tomó aire. Hace años, cuando comencé en la clínica, había una paciente frecuente. Se llamaba Alejandra Cortés. Tratamientos estéticos discretos. Siempre pagaba en efectivo, muy reservada. Lucía abrió los ojos. ¿Y está segura de que es ella? Carolina no dudó. Sí, mismo lunar en el cuello. Solo que antes tenía el cabello castaño. Cambiar de nombre, de imagen, de historia. ¿Quién era realmente esta mujer? Y lo más importante, ¿por qué le había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a meterse en su vida? Lucía sentía que caminaba sobre hielo quebradizo. Cada paso revelaba más de un pasado oculto,
pero también acercaba a una verdad que no estaba segura de querer conocer del todo, porque ahora ya no era solo un asunto de infidelidad. Esto era personal, profundo, una herida emocional disfrazada de estrategia. A veces, los enemigos no son extraños, sino personas que creen tener una deuda contigo. Y eso es lo más peligroso. Carolina se ofreció a revisar los archivos médicos antiguos. Aunque Javier había ordenado destruir muchos documentos, algunos se mantenían en discos duros externos por protocolo. Lo emocionante del proceso era sentir que cada hallazgo traía consigo un pedacito de poder. Poder para decidir, para entender, para actuar. Mientras Carolina trabajaba en los historiales, Lucía volvió a revisar el sistema de acceso de la clínica. Recordó que tiempo atrás, Javier había implementado un software que registraba cada entrada con huella dactilar y rostro. Y aunque ella creyó que eso era para seguridad, ahora veía que era una herramienta que podía volverse contra sus propios enemigos. Pablo, siempre paciente y meticuloso, logró recuperar una secuencia de imágenes correspondientes a los miércoles por la noche. La fecha, hace 3 semanas. En la pantalla apareció Vanessa, pero el sistema no la registraba como Vanessa Cortés, sino como Lucía Fernández. Lucía se quedó paralizada. Me está robando literalmente, murmuró. La suplantación ya no era simbólica. Era real, legal, física, escandalosa. El mundo comenzó a girar más rápido. Ahora todo encajaba. La bolsa, las visitas al abogado, las entradas a la clínica, el contrato falso. Vanessa no solo estaba tomando su lugar, se estaba convirtiendo en ella. Y Javier lo sabía, porque eso no podía hacerse sin autorización del sistema. ¿Lo había permitido? ¿Lo había planeado con ella? ¿O era simplemente un cómplice sin rostro en una obra diseñada por otra mente? Lucía necesitaba más. Una historia, un origen, una motivación. Nadie invierte años en arruinar a alguien sin una razón. Y entonces, Carolina volvió con un sobre en la mano. Creo que encontré algo que puede explicarlo todo, dijo con voz temblorosa. Lucía lo abrió y encontró una ficha médica antigua, con nombre, fecha y una nota escrita a mano. La ficha decía, paciente, Alejandra Cortés. Fecha, 12 de marzo de 2011. Diagnóstico, lesiones provocadas por agresión física. Médico tratante, Dr. J. A. Fernández. Lucía sintió que se le salía el alma del cuerpo. Ese nombre pertenecía a su cuñado, hermano de Javier, un médico que había trabajado brevemente en la clínica antes de mudarse a Monterrey. ¿Estás pensando lo mismo que yo?, preguntó Carolina. Lucía asintió, en silencio. Si esa mujer fue agredida por alguien de su familia, quizá esa era la raíz de todo. Una venganza, una factura emocional pendiente que ahora se estaba cobrando. La traición no era solo conyugal, era generacional. Y eso explicaba el odio silencioso, la meticulosidad, el deseo de borrarla. Lucía se sentó en el sofá como si su cuerpo no pudiera sostener tanto peso. El rostro de Vanessa, o Alejandra, se volvía más complejo, más humano, más oscuro. No era solo una ladrona de identidades. Era alguien con heridas, con una historia que quizás jamás fue contada. Pero eso no justificaba lo que estaba haciendo. No le daba derecho. Y sin embargo, algo en ella sintió una punzada de compasión. Por un segundo, luego volvió a endurecerse, porque la diferencia entre ser víctima y convertirse en agresora era una línea muy fina. Y Vanessa la había cruzado. Lucía no iba a permitir que siguiera jugando con su nombre, su historia, su empresa. Iba a luchar con inteligencia, con calma, con astucia, como toda mujer superadora sabe hacerlo. Ahora, más que nunca, necesitaba confirmar la relación entre Vanessa y Javier. Si su esposo sabía de este pasado y aún así se había aliado con ella, entonces el abismo era más profundo de lo que pensaba. La traición era completa, sin retorno. Pablo propuso revisar los correos electrónicos de Javier. Era difícil, pero posible. Con un poco de tiempo, tal vez lograra acceder a los respaldos del servidor. Lucía aceptó. Haz lo que tengas que hacer, le dijo, con un nudo en la garganta. En el fondo, no sabía si quería descubrir todo. A veces, el conocimiento es una carga, pero también es una llave, y ella quería abrir todas las puertas, hasta la última, incluso si detrás solo hubiera ruinas. Lucía siempre se consideró una mujer fuerte, aunque no al estilo que escriben en revistas.
Su fortaleza no era de frases hechas ni de poses frente al espejo. Era esa que se forja en los días silenciosos, en los madrugones para llegar a tiempo, en los todo bien cuando por dentro todo arde. Por eso, cuando Pablo le dijo que necesitaba revisar también los registros médicos que Javier podía haber manipulado, ella dudó. ¿Qué tiene que ver mi salud con todo esto?, preguntó. Pablo no respondió de inmediato. Solo deslizó una carpeta sobre la mesa. Lucía la abrió y lo que vio fue tan surrealista que por un momento creyó que se trataba de otra persona. Allí, en letras grandes, estaba su nombre seguido de un título brutal: Evaluación de estado mental, inestabilidad emocional severa. El informe tenía fecha de 1 año atrás, justo después de un breve periodo en el que Lucía había sido hospitalizada por agotamiento físico y emocional. Ella recordaba ese episodio: semanas sin dormir, responsabilidades acumuladas, problemas hormonales. Una crisis breve, sí, pero jamás algo que justificara semejante diagnóstico. Sin embargo, según ese documento, Lucía presentaba comportamientos erráticos, ideas confusas y una supuesta tendencia a la paranoia. El informe iba firmado por un médico que ella no conocía, pero cuyo apellido le resultó inquietantemente familiar: Cortés. No puede ser, murmuró, sintiendo como la garganta se le cerraba. Otra pieza que encajaba, otro círculo que se cerraba, otro lazo con Vanessa. Ya no era sospecha, era un plan fríamente calculado. Carolina confirmó sus temores. Buscó en registros colegiados y encontró que el médico en cuestión era primo de Vanessa. Trabajó unos meses en una clínica psiquiátrica privada. Muy bajo perfil, pero tiene licencia vigente, explicó. Lucía no podía creerlo. Sentía que cada día que pasaba, el suelo bajo sus pies se volvía más inestable. Javier no solo había firmado papeles en su nombre, no solo la había sustituido en la empresa, había intentado, con toda intención, construir un argumento legal para quitarle la capacidad de decisión. Quería hacerla parecer loca, incapaz, inestable. Esa era la palabra, incapaz. Una etiqueta que pretendía justificar todo lo demás. ¿Qué clase de persona hace algo así? ¿Qué tipo de ser humano necesita destruir a otro de forma tan profunda? Las lágrimas llegaron sin permiso. No eran de tristeza, eran de furia contenida, de impotencia, de ese grito silencioso que solo las mujeres traicionadas profundamente conocen. Pero incluso en ese estado, Lucía supo una cosa: no iba a quebrarse. Se permitiría llorar, sí, pero no rendirse. Este informe puede ser anulado, dijo Pablo. Hay inconsistencias en las fechas, en las firmas, en los sellos. Podemos usar esto como prueba, pero hay que ser estratégicos. Y esa palabra, estrategia, se convirtió en mantra. Ya no se trataba de enfrentarse solo a Javier. Ahora Lucía comprendía que luchaba contra una red tejida con mentiras, manipulaciones, intereses y una venganza antigua que no era suya, pero que caía sobre ella como una maldición heredada. Lo emocionante de ese momento era, precisamente, que la verdad comenzaba a tener forma. Dura, fea, peligrosa, pero forma. Ya no eran solo sombras. Ahora había nombres, fechas, documentos, rostros. Lucía se sintió como una pieza central en un tablero que no eligió, pero en el que estaba aprendiendo a jugar. Recordó las veces que Javier la hizo dudar de sí misma, las veces que la trató con condescendencia, como si fuera una niña perdida. «Estás exagerando», decía. «No entiendes de negocios. Yo me encargo». Ahora sabía que cada una de esas frases eran pasos hacia el borrado sistemático de su identidad. No solo la querían fuera de la empresa, la querían fuera de sí, como si no existiera, como si nunca hubiera construido nada. Decidió entonces contactar a una psiquiatra amiga de la familia, una profesional de confianza que la conocía desde hace años. Quería una evaluación real, legítima, una prueba que contradijera el informe falso. La doctora aceptó. Durante 3 sesiones, Lucía abrió su alma como nunca antes. Habló de su infancia, de su matrimonio, de la clínica, del miedo, de la ira, del dolor. Fue un proceso duro, pero necesario. Al final, la doctora redactó un informe que era como un bálsamo. Lucía no solo era apta, era lúcida, fuerte, resiliente. Un caso superador de adaptación ante el trauma, escribió la especialista. Lucía guardó ese documento como un arma sagrada. La verdad, finalmente, tenía forma escrita.
La idea de que su esposo estuviera dispuesto a usar su salud mental como excusa para borrarla le dolía más que cualquier aventura amorosa. Era una traición de raíz, un intento de aniquilación moral. Y sin embargo, había algo en ese dolor que se transformaba en poder. Porque cuando una mujer ha visto lo peor de quien ama, y aún así sobrevive, ya no teme a nada. Lucía no solo iba a pelear por la empresa, iba a pelear por su historia, por su voz, por todas las veces que fue silenciada en nombre del amor. Porque esto ya no era solo un conflicto conyugal, era una guerra de identidad, una que iba a enfrentar con la frente en alto, sin necesidad de gritar, pero con todas las pruebas en la mano. Carolina, que la acompañaba como una escudera, se encargó de verificar si ese falso diagnóstico había sido usado oficialmente en otros documentos. Y sí, lo habían adjuntado al contrato de venta de las acciones como argumento de incapacidad temporal de Lucía. Todo comenzaba a encajar. Era un plan integral, legalmente blindado, éticamente despreciable, emocionalmente devastador, pero aún no era irreversible. Lucía comprendió que estaba en un punto de quiebre. Si actuaba con inteligencia, podía desmontar todo. Y eso requería paciencia, precisión, aliados. Así que decidió reunir cada pieza, cada nombre, cada conexión. Iba a construir un expediente propio. Uno que, llegado el momento, hablaría por ella con una contundencia imposible de ignorar. En medio de todo ese proceso, recibió una llamada inesperada. Era Julio, un viejo amigo de la universidad que se había convertido en abogado de renombre. Habían perdido el contacto, pero seguían en redes sociales. Él había visto sus publicaciones recientes, citas sobre fuerza femenina, mensajes sutiles pero cargados de intención. Lucía, vi algo en tu mirada en esa última foto. Si necesitas ayuda, solo dímelo. Ella dudó un segundo, y luego, respondió. La necesito. Mucho. Lo que no sabía es que Julio se convertiría en una pieza clave de su defensa. Alguien que creía en ella no solo como empresaria, sino como persona, como mujer. Y eso, en medio del caos, fue una brisa de alivio. Esa noche, Lucía se miró al espejo con otra mirada. Ya no buscaba entender cómo llegó hasta ahí. Ahora quería decidir cómo iba a salir. Lo que veía no era una mujer rota. Era una mujer que se estaba reconstruyendo a sí misma con cada verdad descubierta, con cada paso dado. El reflejo era distinto. Ya no se trataba de recuperar a Javier, ni siquiera de vengarse de Vanessa. Se trataba de volver a ocupar su lugar, su espacio, su historia. Y aunque el espejo estuviera roto, podía reflejarla con una fuerza nueva, porque había aprendido que hasta los pedazos tienen valor, y que una mujer superadora no nace, se forja, a fuego lento, en la oscuridad. Al día siguiente, Carolina llegó con algo más. Hay una firma tuya en una carta poder registrada en Guadalajara. Lucía arqueó una ceja. Jamás he estado en Guadalajara. Y ahí, el corazón volvió a acelerarse. Otra falsificación, otra pieza del rompecabezas. Una carta poder que, según el registro, le daba a Javier autoridad total sobre sus bienes. Un documento clave, uno que abría la puerta al siguiente capítulo de esta historia, tan emocionante como incierta. Lucía se quedó mirando el documento que Carolina acababa de colocar sobre la mesa como si fuese un cuchillo. En la parte superior, en letras mayúsculas y con tinta escaneada, decía, Carta Poder General para Actos Administrativos y Financieros. Lo más perturbador no era el título, ni el contenido técnico. Era la firma, su firma, impecable, igual a todas las que había hecho durante años. Pero ella nunca firmó eso. Nunca estuvo en Guadalajara. Nunca dio ese poder. Y sin embargo, el papel tenía sellos, fechas y la rúbrica de un notario oficial. Su estómago se revolvió. Sentía una náusea distinta a las que había tenido antes. Era una mezcla de impotencia, asombro y una rabia que quemaba desde dentro. Junto a la carta había una copia escaneada de su cédula de identidad. También falsa, pero tan perfectamente hecha que a cualquier otra persona le costaría notar la diferencia. El número era el mismo, pero la foto no. Era una imagen más antigua, posiblemente robada de alguna ficha médica. Lucía empezó a entender el nivel de precisión del plan que habían ejecutado en su contra. No era una simple jugada improvisada. Era una obra maestra de la manipulación. Una traición estructurada, disfrazada de legalidad. Y Javier había sido parte de todo eso. Tal vez no el cerebro, pero sí el brazo ejecutor.
Lo que la hacía hervir por dentro no era solo la falsificación, era su frialdad, su cinismo y la forma en que la había dejado sin saber. Carolina, con la mirada baja, explicó que esa carta poder había sido registrada 6 meses atrás, lo que coincidía con el momento en que Lucía había tenido un episodio de salud y estuvo hospitalizada por unos días. Ahí fue cuando aprovecharon, dijo, con un nudo en la garganta, y nadie lo vio venir. Lucía apretó los puños. Se sintió estafada por el sistema, por los notarios, por los registros, por todos. ¿Cómo nadie había verificado que la persona presente no era ella? ¿Cómo era posible que alguien pudiera firmar por otra persona en una ciudad diferente sin levantar sospechas? Cada nueva revelación era como abrir una herida vieja y descubrir que todavía sangra. Pero al mismo tiempo, cada descubrimiento fortalecía su convicción. Esto ya no era solo una batalla personal, era un acto de justicia. Julio, el abogado, recibió el documento con calma profesional, pero en su rostro se le notaba el asombro. Esto es grave, pero también es muy útil, dijo, luego de leer la carta. Con esto podemos iniciar un proceso por falsedad documental. Podemos frenar cualquier acción legal que Javier haya hecho con base en esto. Lucía sintió una chispa de alivio. Por primera vez en semanas, tenía algo sólido entre las manos. Una prueba irrefutable. Y lo emocionante era que esa prueba no solo servía para defenderse, sino para contraatacar. Porque ahora el enemigo ya no era invisible. Tenía forma, nombre, método y errores. Y si algo tenían los impostores, es que siempre se confían demasiado. Subestiman la fuerza de quien ha sido silenciada. Pablo, desde su laptop, rastreó la IP desde la que se envió la solicitud digital para iniciar el trámite de la carta. Fue desde un café internet en Puebla, pero la cuenta estaba a nombre de una tal Andrea Cortés. Lucía alzó una ceja. Otra identidad, otro disfraz. También es Vanessa. Carolina asintió. Seguramente, usa múltiples nombres. Era como perseguir sombras, pero cada sombra dejaba un rastro, y Lucía estaba aprendiendo a ver en la oscuridad. Esto no es solo una venganza personal, es una operación calculada para apropiarse de todo lo que tú creaste, dijo Julio. Y esa frase le quedó grabada como fuego en la piel, porque era verdad. Todo lo que había sembrado durante años estaba siendo arrancado raíz por alguien que no buscaba dinero, buscaba aniquilarla emocionalmente. Lucía se permitió un momento de debilidad. Cerró los ojos y recordó los días en que Javier la miraba con ternura. Los fines de semana en los que hacían planes para expandir la clínica. Las noches largas de trabajo. Las conversaciones sobre el futuro. ¿Había sido todo mentira? ¿O él también fue víctima de esta mujer? Carolina, como si leyera sus pensamientos, dijo, yo creo que Vanessa encontró en Javier a un hombre débil, moldeable. Él no necesitaba ser convencido, solo empujado. Y eso dolía más, porque no la habían obligado. Él había cedido, había participado, había traicionado, tal vez por cobardía, tal vez por conveniencia, pero había elegido su lado, y no era el de ella. La traición era completa. El siguiente paso era contactar al notario que había validado la carta. Julio, siempre un estratega, propuso hacerlo de forma indirecta, a través de un colega, para no levantar sospechas. Quería obtener una copia certificada del proceso, verificar si existía algún video de la supuesta firma. Carolina, entre tanto, buscaba en la base de datos empleados que pudieran haber colaborado, aunque fuese sin saberlo. Pablo rastreaba movimientos bancarios ligados a Vanessa. El equipo, improvisado pero poderoso, trabajaba como una pequeña célula de resistencia. Y Lucía, desde el centro, comenzaba a sentirse más fuerte, más capaz, más ella, la mujer superadora que, contra todo pronóstico, se estaba reconstruyendo, pieza por pieza, sin estridencias, pero con una determinación feroz. Julio consiguió lo impensable, una grabación del día en que se firmó la carta poder. El video mostraba a una mujer de cabello oscuro, lentes gruesos y mascarilla entrando a la notaría. Entregó documentos, firmó, salió. Todo en menos de 20 minutos. El rostro no era visible, pero la contextura física, la forma de caminar, eran inquietantemente familiares. Lucía sintió un escalofrío. Es ella, dijo sin dudar. Es Vanessa. Julio pausó el video, lo amplió y señaló un detalle. La mujer llevaba en la muñeca una pulsera que él mismo le había regalado a Lucía 5 años atrás.
Esto es oro en un tribunal, afirmó. Y Lucía, por primera vez en semanas, dejó escapar una pequeña sonrisa. No de alegría, de justicia. Los documentos, las pruebas, los testimonios, todo comenzaba a encajar. Lucía sentía que la batalla se acercaba, pero ya no tenía miedo. Ahora tenía armas, tenía aliados, tenía claridad. A pesar del dolor, estaba emocionada. No por la venganza, sino por la oportunidad de volver a escribir su historia con tinta propia. Y cuando el pasado intentaba envolverla en tristeza, recordaba una frase que su madre solía decir: a las mujeres fuertes no las definen las caídas, sino la forma en que se levantan. Y ella estaba levantándose, con más fuerza de la que alguna vez imaginó, con más templanza, con una versión de sí misma que ni Javier ni Vanessa habían anticipado, la versión invencible. Y mientras organizaban las pruebas, Pablo recibió una notificación. Lucía, alguien acaba de acceder a tu antigua cuenta corporativa desde dentro de la clínica. Lucía se irguió en su silla. ¿Quién fue?, preguntó. Pablo tecleó con rapidez. El acceso fue autorizado con tu antiguo código biométrico. Lucía entrecerró los ojos. Eso solo podía significar una cosa. Vanessa seguía entrando como si fuera ella, como si aún fuera dueña de todo. Y eso no iba a quedar así. Lucía ya no sabía si el insomnio era su enemigo o su aliado. Cada noche, mientras todos dormían, ella se sumergía en los pasillos digitales de su propia vida, intentando desentrañar una historia que parecía no tener final. Esa madrugada, con el rostro pálido iluminado por la luz de su portátil, volvió a revisar la bandeja de entrada de su correo antiguo. Fue entonces cuando lo vio. Un nuevo mensaje sin remitente visible, sin asunto, sin firma. El tipo de correo que normalmente uno enviaría directo a la papelera. Pero Lucía ya había aprendido que en su nueva vida nada era lo que parecía. Hizo clic. El mensaje era corto, como un susurro escrito. Cuídate. Ellos están más cerca de lo que imaginas. El corazón le dio un vuelco. Se quedó mirando la pantalla sin parpadear, como si el correo pudiera revelarle el rostro de quien lo escribió. No había archivos adjuntos, ni rastros evidentes. Solo esa frase, ambigua, amenazante. ¿Ellos quiénes? ¿Vanessa y Javier? ¿Alguien más? ¿Un tercero observando desde las sombras? Lucía sintió que el mundo volvía a moverse bajo sus pies. Y al mismo tiempo, una parte de ella se activó con lucidez absoluta. Porque había algo emocionante en ese correo. Alguien estaba del otro lado. Alguien vigilaba, sí, pero también avisaba. ¿Aliado? ¿Traidor arrepentido? ¿Testigo silencioso? Lo único cierto era que la red tejida contra ella era más grande de lo que imaginaba. Inmediatamente llamó a Pablo. Su voz temblaba un poco, pero no de miedo, sino de urgencia. Él llegó en menos de 20 minutos, laptop en mano, ojeras profundas, pero energía intacta. Mándamelo, ya mismo, dijo mientras se instalaba en la mesa del comedor. Mientras analizaba la metadata del correo, Lucía paseaba como leona enjaulada. ¿Se puede saber desde dónde fue enviado?, preguntó. Pablo tecleó unos segundos. Hay una dirección IP, pero fue enmascarada con VPN. Aún así, tengo algo, un rastro parcial vinculado a una red privada, dentro de la clínica. Lucía se congeló. Desde mi propia empresa. Pablo asintió. Desde una de las computadoras del área de recepción. Hace 2 horas. La traición tenía nuevo rostro, el de la proximidad. Lucía se obligó a pensar con claridad. Si alguien desde dentro de la clínica le enviaba advertencias, entonces no todo estaba perdido. Había grietas en el muro de Vanessa. Gente que quizás no estaba del todo de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. ¿Quién trabajó hoy en recepción?, preguntó a Carolina. Ella revisó una lista. Solo 3 personas. Una de ellas fue Sonia. ¿Te acuerdas de ella? La joven que empezó hace un año. Callada, tímida. Lucía lo recordaba perfectamente. Nunca había tenido problemas con Sonia, pero tampoco la conocía demasiado. Pablo intervino. Podría ser ella, o alguien que usó su equipo. Pero si está de nuestro lado, no podemos exponerla aún. Lucía asintió. Cada paso debía darse con cuidado. Ahora era un juego de estrategia. Esa noche no pudo dormir. Se recostó con el celular en la mano, esperando otro mensaje, otra pista. La traición había quitado muchas cosas, pero no la intuición. Sabía que quien había enviado ese correo tenía más que decir. Y, efectivamente, a las 3:14 de la madrugada llegó otro mensaje.
Esta vez, un poco más largo. Vanessa tiene acceso a tus archivos médicos. No firmaste nada. Lo están haciendo por ti. Revisa la base antigua. Lucía se incorporó de golpe. La base antigua. ¿Se refería a los archivos antes de la digitalización? Carolina, que dormía en el cuarto de visitas, fue despertada de inmediato. Tenemos que ir a la clínica. Hoy. Ya no había tiempo. La verdad llamaba. Llegaron al edificio justo antes de que abriera al público. Carolina tenía una copia de la antigua llave maestra que Javier nunca supo que existía. Entraron sin hacer ruido. Fueron directamente al archivo físico del sótano, un lugar que solía guardar historias pasadas que nadie quería borrar del todo, pero que ya no servían para el día a día. Allí, entre carpetas polvorientas y formularios amarillentos, encontraron una caja con el rótulo 2011 a 2016. La emoción contenida hacía que sus manos temblasen. Lucía comenzó a revisar una por una, hasta que dio con un sobre que llevaba su nombre. Dentro había copias de contratos antiguos, informes médicos, formularios de consentimiento, y ahí, entre papeles corrientes, un documento que no reconocía. Era una especie de consentimiento extendido, con su nombre y firma, autorizando modificaciones sobre decisiones médicas futuras en caso de incapacidad temporal o permanente. Lucía jamás había firmado eso. Y sin embargo, allí estaba, una firma calcada a la suya. La fecha coincidía con un tratamiento odontológico menor que se había hecho años atrás. Tal vez, pensó, habían escaneado la firma de esa ficha y la habían replicado en múltiples documentos. Carolina confirmó la sospecha. Aquí hay dos firmas diferentes. Mira la curvatura de la L. Esta no es tuya. Lucía sintió una mezcla de repulsión y vértigo. Están construyendo una nueva Lucía. A su medida, una versión manipulable, muda, fácil de borrar. Y eso era lo más indignante. Pablo, por su parte, seguía escarbando en el servidor. Tengo algo más, anunció por teléfono. Hay una subcarpeta oculta en la nube corporativa. Estaba codificada con un nombre falso. Dentro, hay escaneos de tu firma en distintos tamaños y formatos. Usaron software de edición para replicar tu trazo en distintos contratos. Esto no es improvisado. Es una operación. Lucía no sabía si llorar o gritar, pero decidió lo más difícil, mantenerse serena, porque en esta guerra no ganaba quien tenía más poder, sino quien sabía cuándo moverse. Y ella estaba lista. El plan ya no era defenderse, era exponer, desenmascarar, devolver la verdad al lugar que nunca debió perder. Y eso iba a empezar muy pronto. Julio, al ver todo el nuevo material, propuso una jugada arriesgada. Infiltrar una carta desde un correo fantasma dentro de la red de la clínica. El objetivo era hacer creer a Vanessa que alguien la estaba delatando. Si la ponemos nerviosa, cometerá errores. Y los errores son nuestra mejor arma legal. Lucía dudó. No quería lastimar inocentes, pero entendía la lógica. Estaban en un tablero de ajedrez. Y ella tenía que pensar 5 jugadas adelante. Hazlo, dijo con voz firme, porque había llegado el momento de tomar el control de la historia. Y en ese instante, supo que lo más emocionante aún estaba por llegar, la conexión entre Vanessa y el pasado oscuro de la clínica. Lucía ya no sentía sorpresa, sentía vértigo. Cada nuevo descubrimiento era como caminar por un puente que se rompía justo detrás de ella. Y sin embargo, seguía avanzando. El correo anónimo, la carta poder falsa, la clínica convertida en teatro de una traición meticulosa, todo parecía salido de una novela mal escrita. Pero esta historia era real, era su vida, y lo más inquietante no era lo que había descubierto, sino lo que todavía no entendía. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué alguien invertiría tanto tiempo, tantos recursos, en borrarla? Hasta ahora, Vanessa era un enigma, una usurpadora fría, calculadora. Pero había algo más, una raíz, un pasado, y Lucía estaba dispuesta a acabar hasta encontrarlo. Julio, con su voz pausada y mirada aguda, la convocó a su despacho al día siguiente. Sobre el escritorio tenía una carpeta gris. He hecho algunas llamadas. Busqué en registros antiguos del personal de la clínica. Encontré algo. Lucía se acercó. Al abrir la carpeta, lo primero que vio fue una fotografía. Era antigua, en blanco y negro. 3 personas, un médico, una joven de rostro serio y un hombre con uniforme de mantenimiento. El médico era Javier, la joven, Vanessa, y el hombre, según la anotación al dorso,
Se llamaba Martín Cortés. Lucía se quedó sin aliento. ¿Quién es él?, preguntó. Julio respondió con la precisión de un cirujano, el padre de Vanessa, y fue despedido de la clínica hace más de 10 años, acusado de robar instrumental médico. Lucía recordó vagamente ese escándalo. Había sido manejado por Javier, sin consultarle demasiado. No era grave, le había dicho. Cosas que pasan. No te preocupes. Pero ahora, todo cobraba un sentido nuevo y tenebroso. ¿Y si la historia fue manipulada desde el principio? ¿Y si Martín Cortés fue una víctima más? Según los registros, nunca se comprobó el robo. No hubo denuncia formal, solo una carta de despido. Vanessa tenía 17 años cuando eso ocurrió, agregó Julio. Y desde entonces, desapareció del radar. Hasta ahora. Lucía sintió que el mundo se le caía encima. Esto ya no era una historia de amantes. Era una venganza familiar. Una deuda emocional que había crecido en silencio durante años. Y ella era el blanco. Carolina, al enterarse, palideció. Yo lo conocí. Martín era amable, discreto, muy buen trabajador. Jamás pensé que pudiera haber robado algo. Lucía se sentó, aturdida. Lo emocionante de todo esto no era la revelación, sino la magnitud del engaño. Vanessa no vino a robarme. Vino a restaurar lo que cree que su padre perdió, murmuró. Pero no fui yo quien se lo quitó. Julio intervino, pero tú lo representas. Para ella, eres el rostro del éxito que su familia jamás tuvo. Y eso basta para justificar su plan. Lucía sintió rabia, pero también una compasión extraña. ¿Cuántas veces una herida no resuelta se convierte en una bomba de tiempo? Aún así, esa historia no le daba derecho a destruir a otros. Buscaron más información sobre Martín Cortés. Encontraron una carta antigua, enviada a Recursos Humanos, donde él suplicaba una revisión del caso. Decía que había sido acusado sin pruebas, que su hija había presenciado su humillación y que se irían del país. Tal vez Vanessa volvió años después con una identidad nueva. Tal vez aprendió a esconderse para vengarse, dijo Carolina. Lucía pensó en lo que significaba crecer con una herida así, y entendió que Vanessa no solo imitaba su firma, quería ocupar su lugar, pero con una motivación distinta, corregir una injusticia, desde el rencor. Esa era la parte más peligrosa, porque la traición impulsada por la codicia es predecible, pero la que nace del dolor es capaz de todo. Lucía decidió entonces algo difícil, pero necesario, encontrar a Martín. Saber la verdad directamente. Julio consiguió una dirección en Puebla, un barrio obrero, sin lujos. Al llegar, se encontraron con una casa modesta, jardín seco, persianas cerradas. Tocaron la puerta. Un anciano los recibió. Cabello gris, espalda encorvada, ojos cansados. Era Martín. Al ver a Lucía, su rostro se endureció. No tengo nada que hablar con ustedes, dijo, intentando cerrar. Su hija está destruyendo mi vida, respondió Lucía, firme. Él se detuvo, la miró largo, y luego abrió la puerta. Entonces pase, y escuche, porque esta historia no empezó con ella. Y lo que contó a continuación reescribió todo lo que Lucía creía saber. Martín relató que años atrás, Javier lo había usado como chivo expiatorio para encubrir una compra irregular de equipos. Cuando se negó a firmar documentos falsos, lo despidieron por robo. Vanessa, su hija, vio todo. Era una joven brillante. Soñaba con ser cirujana, pero el escándalo destruyó su futuro. Se fueron a vivir fuera. Durante años, ella guardó silencio, hasta que un día, volvió, cambiada, con un plan. Le dije que no era justo hacerte daño a ti, dijo Martín. Pero ella me respondió, ella es parte del sistema que nos destruyó, y yo voy a acabar con ese sistema. Lucía sintió un peso en el pecho. Vanessa no solo quería lo que era suyo, quería desmontar todo lo que representaba. Las piezas encajaban con una precisión escalofriante. Vanessa usó años de preparación, creó una nueva identidad, se infiltró en la clínica, se ganó la confianza de empleados, y, poco a poco, tejió su telaraña. Javier, débil e influenciable, fue su vía de entrada, y Lucía, la víctima colateral, la mujer que debía caer para que la historia de los Cortés se reparara. Esto ya no es solo una traición personal, es una guerra simbólica, dijo Julio, y debemos actuar rápido. Lucía asintió.
Sabía que el próximo movimiento debía ser quirúrgico. Vanessa no iba a detenerse. Estaba convencida de que tenía una misión. Pero Lucía no iba a rendirse. Porque aunque entendía su historia, eso no le daba derecho a arrasar con la suya. De vuelta en casa, Lucía sintió un torbellino de emociones. Dolor, rabia, compasión, miedo, pero también una claridad nueva. Había conocido la raíz del problema, el origen de la tormenta, y eso le daba una ventaja. Ahora podía anticiparse. Vanessa no era invencible. Tenía puntos débiles, y uno de ellos era su necesidad de reconocimiento, de ser vista, de ser validada. Vamos a usar eso, dijo Lucía con los ojos encendidos. Vamos a hacerla salir de las sombras. Y el plan comenzó a tomar forma, uno que pondría a prueba cada fibra de su cuerpo, pero que también la revelaría como la mujer superadora que estaba destinada a ser. Y justo cuando Carolina organizaba los documentos que presentarían en la junta de socios, encontró un nombre recurrente entre los contratos de venta. Un número de cuenta vinculado a transacciones millonarias, a nombre de alguien que Lucía jamás imaginó, Vanessa Cortés, como socia accionista oculta. El golpe final estaba más cerca. Lucía sostenía el documento como si ardiera. No era un papel cualquiera. Era un resumen bancario donde aparecían transferencias exorbitantes a nombre de Vanessa Cortés, registradas como anticipos por participación societaria. Era oficial. Vanessa había sido incluida como socia oculta de la empresa. Nadie la mencionaba, nadie la presentaba en juntas, pero su nombre figuraba detrás de las operaciones más recientes. Lo que más estremecía a Lucía no era el dinero, aunque las cifras eran escandalosas, sino la implicación legal. Si no actuaba pronto, Vanessa sería oficialmente dueña del 70% del negocio que ella misma había fundado con tanto sacrificio. Estaban vendiendo su vida, con su firma falsificada, con su historia desmantelada, y ahora, con su empresa bajo amenaza directa. Julio leyó el documento 2 veces antes de hablar. Esto es grave. Significa que el contrato de venta ya está en proceso. Si se cierra, aunque demostremos después el fraude, revertirlo será mucho más difícil. Carolina, desde el rincón del salón, añadió, y la próxima junta de accionistas es en 15 días. Después de eso, será irreversible. Lucía sintió que el mundo se estrechaba. No había tiempo que perder. Tenían que impedir la transacción antes de que se ejecutara. Lo emocionante del momento era saber que, por fin, tenían una pista sólida, algo que los ubicaba un paso adelante. Pero también sabían que el margen de maniobra era mínimo. Cada segundo contaba, y Vanessa, al darse cuenta de que estaban cerca, podría acelerar sus planes. Decidieron reunir todos los documentos clave. La carta poder falsa, el diagnóstico médico manipulado, la entrada de Vanessa como Lucía, la relación con Martín Cortés, ahora, la vinculación bancaria. Julio los organizó como si se preparara para una guerra jurídica. Pero más allá del derecho, esto era una guerra emocional, una batalla por la identidad. Lucía sabía que, si quería detener a Vanessa, tendría que hacer algo más que presentar pruebas. Tenía que recuperar la narrativa. Volver a ser vista como la verdadera líder de la clínica, porque una traición legal se puede revertir en tribunales, pero una traición de percepción solo se revierte con presencia, y eso significaba volver al lugar del que la habían expulsado sin aviso. Julio propuso una jugada arriesgada, infiltrarse en la junta previa a la firma, no como una víctima que pide justicia, sino como una accionista legítima con pruebas en la mano. Tienes que recuperar tu lugar antes de que lo borren oficialmente, dijo. Lucía dudó. El miedo no era menor. Muchos de los socios habían sido seducidos por las promesas de Vanessa, expansión internacional, nuevas alianzas, inversiones frescas. Pero nada de eso era real. Era humo. Y ella lo sabía. Solo necesitaba abrir los ojos de los demás antes de que fuera tarde. ¿Crees que me van a escuchar?, preguntó, sin esconder la duda. Julio la miró con una firmeza que atravesaba el alma. Van a escucharte porque vas a hablar con la verdad. Y nadie destruye la verdad cuando la miras de frente. Mientras se preparaban, Carolina descubrió algo más. Entre los movimientos financieros, había uno especialmente sospechoso. Una transacción a una cuenta registrada en las Islas Caimán. Monto, $300,000. Destinatario, CR Partners. Esa era una firma fantasma que figuraba en los papeles de asesoría internacional. Pero según Pablo, esa compañía
No existía. Es un lavado. Están sacando el dinero antes de que todo estalle, explicó. Lucía sintió la sangre hervir. Ya no solo la querían sacar, querían dejar la empresa vacía, despojada, sin valor. Era una destrucción sistemática, pero también un error, porque ahora podían demostrar no solo manipulación documental, sino intención de fraude financiero. Y con eso, se abría otra puerta. Una puerta que podía cambiarlo todo. Lucía se reunió con una persona clave, don Ernesto, uno de los socios más antiguos de la clínica. Un hombre de mirada severa y voz grave. Siempre fue leal a Javier, pero también, según Carolina, respetaba profundamente a Lucía. Necesito que vea esto, dijo, colocándole los papeles sobre la mesa. Al principio, él se mostró escéptico, pero a medida que leía, su expresión cambió, de desdén a preocupación, de duda a furia. No tenía idea de nada de esto, murmuró. Javier me dijo que tú estabas de acuerdo con todo. Lucía negó con la cabeza. Me están desapareciendo, don Ernesto. Firma por firma, movimiento por movimiento. Pero aún estoy aquí, y voy a pelear. El hombre la miró en silencio, y le dio su palabra. Estaría en la junta. Las emociones de Lucía eran un torbellino. Dolor por el tiempo perdido, miedo al fracaso, ansiedad por el futuro, pero también una llama nueva. Esa energía que nace cuando uno ya no tiene nada que perder. Porque lo más superador no es vencer con las manos llenas, sino cuando todo parece estar en tu contra y aún así eliges avanzar. La mujer que Javier despreció, que Vanessa intentó suplantar, que el sistema quiso callar, estaba volviendo. Más consciente, más fuerte, y lo más importante, más libre. Porque había algo que nadie podía robarle, su dignidad. Esa que no se falsifica ni se vende. Esa que se planta firme cuando todo parece derrumbarse. Y ella iba a demostrarlo. Mientras tanto, Pablo rastreaba nuevas transferencias. Y en una de ellas, encontró un nombre sorprendente, Claudia Ríos. Lucía no lo reconocía, pero Carolina sí. Era amiga de Vanessa en la universidad. Estudiaban administración juntas. El rompecabezas se expandía. La red no era solo Vanessa y Javier. Había otras manos, otros rostros, otros silencios cómplices. Pero cada nombre era una oportunidad. Una grieta más en el plan. Vamos a exponerlos a todos, dijo Lucía. No por venganza, sino por verdad. Porque la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser contada. Y ella estaba lista para contar la suya. Aunque le temblaran las manos. Aunque tuviera que enfrentar sola a un salón lleno de personas que ya no sabían quién era. La fecha de la junta se acercaba. Julio afinaba el discurso legal. Carolina preparaba el archivo de pruebas. Pablo seguía el dinero. Y Lucía, en las noches, se sentaba frente al espejo y ensayaba su discurso. No solo el legal, el emocional, el que iba a tocar corazones. Porque eso era lo que la hacía diferente a Vanessa. Ella no quería destruir, quería reconstruir. Y eso, en un mundo roto, es un acto revolucionario. Lo emocionante del momento no era el peligro, sino la oportunidad. El umbral al que había llegado. Y al que muchas mujeres llegan en silencio, después de haber sido traicionadas, anuladas, ignoradas. Lucía ya no era solo una empresaria. Era una voz, una presencia, un símbolo. Y justo cuando todo parecía estar controlado, Carolina recibió un mensaje de una fuente confidencial. Javier y Vanessa planean firmar la venta en una reunión privada, 2 días antes de la junta. En Ciudad de México, oficina de abogados B. y Álvarez. Martes, 10 de la mañana. Lucía cerró los ojos. El tiempo se acababa. La trampa final estaba tendida. Y ella tenía que llegar antes de que todo desapareciera por completo. Pablo trabajó en silencio durante horas hasta que exclamó: «Lo tengo». Había logrado recuperar conversaciones borradas del correo corporativo de Javier. En ellas, Vanessa y él discutían sobre acciones, movimientos financieros y cómo silenciar a Lucía. Lo más impactante era cómo hablaban de ella, como un obstáculo. Está rota, un empujón más y será nuestra. Lucía escuchaba en silencio. Cada palabra era un disparo. Pero lo más doloroso no era la traición, sino la frialdad. Vanessa escribía con sorna, como si el dolor ajeno fuera parte del plan. Quiero que vea cómo me elige a mí. Esas frases marcaban. Carolina, al ver los mensajes, se cubrió la boca. Lucía, esto es castigo. ¿Qué historia compartían Vanessa y Javier?
Lucía intuía algo más profundo. No solo manipulación empresarial. Había algo más íntimo, como una deuda emocional encubierta. Julio ordenó los mensajes. Mostraban a Vanessa como pieza activa en la venta, no solo socia oculta. Sugería despidos, filtraba datos. Javier, en vez de resistirse, la seguía devotamente. Un hombre débil y peligroso. Lucía apretó los dientes. Van a pagar. Esa noche, Lucía no durmió. Reescuchó los audios. Cada frase era una daga, pero también una prueba. La traición ya era tangible. Y eso, ante la ley, valía oro. La tormenta venía, y ella ya no la temía. La deseaba. Lucía miró su reflejo y no se reconocía. No por el rostro cansado, sino por la fuerza en sus ojos. Dudó. ¿Había amado a Javier o solo la idea de un hogar? Esa pregunta dolía más que cualquier documento falsificado. Recordó momentos buenos, viajes, risas, su hija. Pero ahora todo parecía contaminado por la duda. ¿Fue real o parte de una mentira? Vanessa parecía tener certezas, salvo una. Subestimó a Lucía. El dolor empuja. Lucía ya no quería entender cada detalle. Quería actuar. Su motivación ya no era resentimiento, sino verdad. Estaba usando la traición como motor. Se había convertido en una mujer superadora. Volvió a la clínica sin avisar. Vestía sobria, cabello suelto, carpeta en mano. Los empleados se sorprendieron. Algunos bajaron la vista. Lucía entró como si nunca se hubiera ido. Ese lugar aún era suyo. Subió las escaleras con firmeza. Frente a la oficina central, se detuvo, respiró y entró. Lo que venía no sería fácil, pero esta vez tenía el control. La siguiente jugada era toda suya. Lucía se infiltró en el evento como una sombra elegante. Presentaba nuevos servicios ante inversores y medios. Carolina la ayudó desde recepción. Lucía se movía entre la gente, invisible, hasta que la vio. Vanessa, al frente, con uno de sus trajes favoritos. La sangre le hervía. Tomó su celular y grabó. Vanessa daba órdenes como si fuera directora. Saludaba, sonreía, controlaba. Javier la observaba como un perro fiel. Lucía siguió filmando. Carolina se acercó y le entregó un sobre. Esto es de hace 2 semanas. Fotos. Vanessa con papeles de negocio, instruyendo empleados, usando su oficina. Pruebas contundentes. Una traición capturada. Pero lo que quebró a Lucía fue otra imagen. Vanessa escribía en un cuaderno de tapa azul. Su cuaderno de ideas. Robado meses atrás. Ahí estaban sus notas, su letra. Vanessa no solo robaba espacio. Robaba pensamiento. Salió sin ser vista. No estaba derrotada. Estaba encendida. Tenía más que pruebas. Tenía el reflejo de una mentira viva. Y sabía que esa imagen sería el principio del fin. El fracaso de Vanessa ya se escribía. Lucía extendió el cuaderno en la mesa. Cada página era un recuerdo. Ideas, campañas, productos, todo suyo. Esto es mi ADN profesional. Más que traición, era invasión. Carolina hojeó el cuaderno. Aquí está tu firma en cada página. No legal, sino en la forma de pensar. Cada palabra robada era una herida. Vanessa no quería destruir. Quería ser ella. Julio confirmó. El cuaderno fue usado en la reunión de socios como plan estratégico. Lo usaron como credencial. Le robaron su diario y su voz. Pero esa ironía sería su mejor arma. No había dudas. No era un plan común. Era obsesión. Vanessa quería reemplazarla. Ser una versión mejorada de Lucía. Pero lo auténtico no se falsifica. Su caída era inevitable. Lucía fotografió cada página. Lo guardó en una caja fuerte. Sería su pieza maestra. El día del juicio, Vanessa tendría que explicar por qué pensó que podía robar hasta su mente. Ese día se acercaba. Carolina llegó pálida. Tenemos que hablar. Se sentaron. Vanessa me ofreció trabajo antes de todo esto. Me prometió un puesto si colaboraba. Lucía solo escuchó, en silencio. Dudé mucho. Pensé que te habías rendido. Pero cuando vi lo que hacían contigo, me rompió. Carolina temblaba. Por eso decidí ayudarte. Aunque tarde. La traición dolía. Sí, pero no mataba. Lucía respiró. Gracias por decirlo. No era fácil. Le sostuvo la mirada. Me fallaste, pero volviste. Y eso vale más que mentir. Perdonar también es un acto superador.
Carolina entregó un pendrive. Aquí está todo lo que Vanessa me compartió. Documentos, audios, planes. Julio lo revisaría. Lucía sabía que esa pieza faltante cerraba el rompecabezas. La red estaba a punto de colapsar. Se abrazaron. Dos mujeres distintas, unidas por el dolor. Lo emocionante no era la traición pasada, sino la lealtad recuperada. Lucía ya no estaba sola. Tenía equipo, historia y una verdad que defender. El momento se acercaba. Julio extendió los documentos. Tenemos todo: pruebas de falsificación, desvíos, suplantación, manipulación. Lucía lo miró firme. Vamos a usarlos todos. La justicia estaba de su lado. La guerra era oficial. El plan era claro: presentar todo ante el juez y causar impacto mediático. No basta con tener la verdad. Hay que hacerla oír. Lucía lo sabía. En traiciones profundas, el silencio también es enemigo. Carolina preparó testimonios. Pablo filtró la verdad a un periodista. Julio solicitó audiencia urgente. Lucía se preparó. No con gritos, con pruebas, con presencia. Una mujer superadora lista para hablar. Esa noche escribió una carta. No a Javier, a sí misma. Dejaba claro que no sería más definida por el miedo. Ya no era amargada. Era reconstruida, forjada por el fuego. Al amanecer, vestida de blanco, cabello recogido, mirada firme, fue al tribunal. En sus manos, una carpeta. En su alma, una historia que no iba a ser borrada. Lo emocionante era que ahora sería contada. La sala del bufete brillaba de mármol y mentiras. Javier y Vanessa llegaron seguros. Saludaron, se sentaron, listos para firmar. No sabían que Lucía estaba ahí. Esta vez, no estaba sola. Julio entró al frente, seguido de Carolina, Pablo, el oficial, y Lucía. Vestida de gris, mirada firme. Vanessa palideció. Javier forzó una sonrisa. Antes de firmar, hay algo que deben ver. Silencio total. Julio presentó todo: carta poder falsa, informe médico, entradas ilegales, cuaderno robado, transferencias. Javier balbuceó: fue un malentendido. El juez lo cortó. Es fraude. El ambiente se volvió hielo. Lucía habló. No pidió compasión. Solo dijo la verdad. Intentaron borrarme, pero aquí estoy. Su dignidad no necesitaba gritar. Era emocional. Era justicia. Vanessa recogió su bolso. Antes de irse, dejó una carta. Lucía la tomó, aún cerrada. Sabía que esa historia se había terminado, pero la suya apenas comenzaba. Lucía abrió la carta con pulso firme. Solo decía: nunca amé a Javier. Solo quería destruir el nombre que destruyó al mío. Un eco de odio antiguo. Y una confesión. Lucía respiró y lo soltó. La venta fue anulada. El juez dictó fraude. Javier, fuera de la sociedad. Cuentas de Vanessa congeladas. La clínica volvió a manos de Lucía. Los empleados la recibieron con lágrimas. Siempre fuiste nuestra líder. Fue un momento superador. Renombró la empresa, Renacer. Ya no era solo estética. Era dignidad, autoestima, empoderamiento. Lanzó un programa para mujeres emocionalmente dañadas. El cuerpo sana, el alma también debe. Su historia era ahora una causa. Javier volvió. Flores, excusas, promesas. Lucía lo miró con paz. No soy vieja. Soy nueva. Y demasiado joven para volver a lo que me rompió. No hubo gritos. Solo cierre. Definitivo. Julio la esperó fuera del evento. Sonrió. Un café como antes. Ella asintió. A veces, lo emocionante no es empezar de cero, sino desde el lugar donde por fin eliges amarte. ¿Y si tú fueras la única persona capaz de ayudar a Lucía en este momento? ¿Qué consejo le darías después de todo lo que vivió? Escríbelo en los comentarios. Tus palabras pueden cambiar su vida. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.